Hola, ¿qué tal? Esto es Divagando con Fer del Laboratorio de Hadas. Es un podcast de entretenimiento y divulgación histórica, gastronómica, antropológica y cultural, conducido por Fernanda Rodríguez y producido por Radio Basamento. Balam está en los controles. Quiero agradecer sus comentarios de la semana pasada. La verdad es que me sorprendí mucho de pues todas las visualizaciones, los likes y los comentarios que me hicieron. Agradezco todos sus comentarios. Por ahí alguien me decía, quiero escucharte divagar de Historia de México. Por favor, háganme directa la pregunta para que podamos divagar. Eventualmente estaremos divagando de Historia de México, indiscutiblemente, pero sí, sean un poco específicos. Déjenme en sus comentarios las preguntas y con mucho gusto vamos divagando sobre eso. El día de hoy vamos a hablar de habitar nuestro cuerpo. Según la RAE, el cuerpo es, y cito, conjunto de materia orgánica que constituye un ser humano, un animal y un vegetal. El cuerpo humano está formado por cabeza, tronco y extremidades. Punto. Ahí está como una definición totalmente, pues, de diccionario, lo que es un cuerpo. Evidentemente, para estar en esta vida, el estar vivos es porque habitamos un cuerpo. Y a veces creemos que hay como una disociación entre la mente, el cuerpo, y por ahí también ponemos una parte totalmente mística que es el alma. Pero al final el cuerpo es todo este vínculo, todo esto que nos une con la mente, porque la mente pues está alojada en un cuerpo y pues incluso se habla de esta alma o este espíritu que habita también este cuerpo. Entonces, todos tenemos, por lo menos los seres vivos en este planeta, contamos con un cuerpo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que este cuerpo, pues, lo tenemos es el que va a dictar el tiempo que pasemos sobre esta tierra, sobre la vida, y nacemos y morimos. Y en ese inter hay un proceso demasiado complejo, ya que pues el cuerpo, como somos unos primates, de hecho, pues sí, somos unos monos, somos primates, pero somos esta especie que somos sociales y pues no sé si alguno ha leído a Yuval Noah Harari, justamente él mete esta parte que nosotros inventamos todo lo que nos rodea, ¿no? Aquí viene esta parte desde la revolución cognitiva en la que a partir de que empezamos a desarrollar ideas y las creemos verdaderas y creamos un sistema de vida en torno a estas ideas como la economía, como la política, como la familia, etcétera, etcétera, les creamos a nuestro cuerpo, le creamos un mandato. ¿Qué son los mandatos del cuerpo? ¿Qué son los mandatos? Son todas aquellas normatividades sociales, culturales, que van en torno a los cuerpos, ya sea por género, que bueno, evidentemente hoy día, en el pleno siglo XXI, hay una gran discusión en torno a los géneros que habitan los cuerpos o los cuerpos en el género en el que se viven. Que ojo, no olviden que hay una parte biologicista que es el sexo, entonces una parte es cómo naces sexuado y el género es cómo lo vas cómo te vives tú ese cuerpo, ¿no? Pero además hay mandatos políticos y los mandatos políticos que están en el cuerpo también nos llevan a, pues, que el cuerpo es el elemento del castigo, de la represión, del control estatal. Digo, hoy día se sigue reprimiendo a determinados grupos sociales por cómo es el lenguaje del cuerpo. Tenemos el caso del Salvador, con esta persecución política, porque es una persecución política hacia las personas que traen determinado fenotipo, tatuajes o
características físicas, hay un prejuicio en torno que es político y se retiene a estas personas independientemente de si son o no pertenecientes a grupos delictivos, ¿no? Tenemos también los mandatos religiosos. Estos mandatos religiosos, híjole, son bastante severos porque además va a depender del grupo religioso al que perteneces y pues bueno, podemos ver, no sé, pongo un ejemplo y de verdad asumiéndome un tanto ignorante en torno a como ahorita en Afganistán, que es justamente las mujeres, como hay un mandato en el cuerpo de las mujeres, van totalmente cubiertas, no se ven ni las manos, ni los pies, no se puede mostrar. Eso es un mandato religioso que se vuelve además un mandato político. También tenemos los mandatos de salud. ¿Qué son los mandatos de salud? Pues bueno, hay determinadas condiciones que, bueno, ahorita en nuestro país acaban de prohibir en las escuelas públicas la venta de golosinas por un discurso de salud, pero es que es un mandato de salud al cuerpo. O sea, el Estado está interviniendo en el cuerpo de los niños. Yo no estoy juzgando si esto es bueno, si esto es malo. Eso es independientemente. Lo que estoy hablando es lo que es. Hay mandatos de belleza. Yo creo que a todos nos ha partido la madre este pinche mandato de belleza o de estética, porque pues hay características, por lo menos la segunda mitad del siglo XX y la primera, lo que llevamos del siglo XXI, pues el mandato de belleza ha sido muy enfocado en el estereotipo anglosajón, aunque ahora hay cierta apertura y hay más, integración, digamos, hacia la diversidad estética o de belleza, ¿no? Tenemos los mandatos deportivos, o sea, hay mandatos deportivos, no se digan los mandatos artísticos. Hace poquito, sobre todo las mujeres, también hombres, que están en los medios masivos como el cine, la televisión, la música. Me topé con un TikTok donde estaban diciendo que Shakira ya estaba aguada. Entonces yo dije, no mamen. O sea, ¿really? ¿Qué putos medios tan ociosos? Perdón, soy mal hablada. Ya tendremos nuestra divagación sobre las malas palabras, porque ahí está. Ya estaremos divagando de eso. Pero, o sea, de verdad a alguien se le ocurrió decir eso. O me acuerdo alguna vez con esta Lily Allen que le tomaron una foto en un concierto donde se le veían las piernas y el comentario era que tenía serios problemas de celulitis o alguna pendejada de ese tipo. Dije, guau, con el mandato de belleza, de canon estético y demás. Hay también mandatos de comercio, de moda, de modales. O sea, imagínense, o sea, los modales. Evidentemente todos tenemos baba, mocos, caca, pedos, pero cuidadito eructes o se te salga un pedo o determinadas cosas. Digo, tampoco se trata que estar oliendo los pedos de todo mundo, pero pues hay mandatos en los modales, ¿no? Y se come así, con la boca cerrada, y vas al baño y así, determinadas cosas. Entonces, estamos totalmente rodeados, nuestro cuerpo parece ser que no es nuestro, que estamos totalmente rodeados de una serie de mandatos inventados, bueno, sí podríamos decir por quién y darles como todo el seguimiento, pero últimamente, ¿qué están haciendo estos mandatos? Están afectando el desarrollo de todas las personas que viven bajo estos mandatos, porque además los mandatos también cambian de acuerdo a la edad. Si eres una mujer de 50 años, debes vestirte así, comportarte así. Si tienes determinada edad, debes reproducirte y comportarte de tal manera. En fin, o sea, hay mandatos de edad,
también hay mandatos culturales, que pues no es lo mismo el mandato asiático, Japón o China, que hay diferentes mandatos, o el mandato coreano, ¿no? Que estas mujeres así, estos cánones de belleza que necesitan estar siguiendo, y la delgadez y la blancura de la piel. Y los mandatos latinos, donde pues las latinas debemos tener curvas y morenas, y pues ser todas como, no sé, pienso en esta, ay, ¿cómo se llama? También es colombiana. Sofía Vergara. No, Shakira, Sofía Vergara, o sea, son mandatos de las latinas, ¿no? Como si todas las latinas o las mexicanas, pues bueno, también tenemos ahí ciertos mandatos, ¿no? Pero también hay el mandato de la clase económica y de la época. Porque, pues bueno, si eres una persona que tiene determinado nivel adquisitivo, entonces se te permiten ciertas libertades en el lenguaje, en el comportamiento, en los modales, porque se asume que por tu clase económica es tu estrato cultural y tu nivel educativo. Entonces, nuestros cuerpos están totalmente rodeados, pero además, pues todos nosotros, cuando contamos nuestra historia personal, pues siempre vamos hacia, pues yo cuando era niña hice esto, hice aquello, estudié, trabajé, me casé, me divorcié, tuve hijos, no tuve hijos, tengo amigos, fui a tal lado, no fui a tal lado, he viajado, tengo mundo, shalala. Pero en realidad nuestra historia la contamos a través de nuestro cuerpo. La única historia que verdaderamente conozco, y eso lo pongo entre comillas, porque realmente estamos, por estos mandatos, destinados a la desconexión de nuestros cuerpos, y estamos educados para no encajar en estos mandatos y por lo tanto estar enojados con nuestros cuerpos en lugar de conocerlos, reconocerlos y abrazarlos. Yo nací de 2,900 kilos. Supongo que era así una cosa chiquita, ¿no? No lo sé cuánto sea. Pues así es como 2 kilos, casi 3 kilos de azúcar, ¿no? O sea, pienso en 3 bultos, ¿no? Hay 3 bultos de 3 kilos, casi. Mi primera década crecí como una niña normal, común y corriente. No recuerdo más que el rollo de ser, como vengo de una familia donde todos están grandotes, son altos, pues solamente recuerdo esto de ser como la más chiquita, como estar chaparrita, como estar flaquita, pero el mandato era que pues yo, o sea, pues yo no era rubia como mis hermanas, ¿no? O sea, yo era la morena o no sé, una cosa así medio rara, pero hasta ahí no recuerdo mayor conflicto con eso. El problema es en la adolescencia, mi segunda década, ¿no? Voy a hablar por décadas, van a saber, bueno, es evidente qué década tengo, ¿no? Pero mi segunda década, que además es la transformación corporal. De entrada, en las mujeres viene la manifestación de la menstruación. De repente eres como corn pop, pop, revientas y de un día para otro te crece la cadera. En mi caso, supongo que a algunas les crecen las boobies, te salen vellos, o sea, eso también recuerdo así los primeros pelos que tenía en la axila. Y entonces viene el mandato de pertenecer a determinada estética. Para mi jodidez, me tocó ser adolescente en los 90, donde el mandato era extremadamente esbeltas. Ni siquiera había jeans que me quedaran adecuadamente, porque pues resulta que soy una mujer de caderas anchas y de piernas voluminosas, entonces era una cosa muy conflictiva. Pero además, pues es un cuerpo que se está transformando. Entonces, en la secundaria, según yo, era una bolita, y en mi distorsión causada por estos mandatos, me veía yo que era una ballena. Yo me sentía gordísima. En ese entonces ya hacía yo como cosas de teatro y demás. Y pues
tiendes en la adolescencia a estarte comparando con todo mundo y por algún extraño motivo yo me veía junto a otras y me veía así como muy gorda y pues no encajaba como en el canon establecido. Trauma, ¿no? Mi tercer década, que es la de los 20, ¿no? De los 20 a los 30, esa es la tercer década que vivimos. En esta tercer década de vida, pues hay una transformación importante porque, pues bueno, vienen autonomías, vienen independencias, vienen éxitos profesionales. Entonces, ahí lo primero es que me descubro inteligente y posteriormente me descubro hermosa. Pero ahí comenzó la batalla con las dietas y el ejercicio. A finales de esa década me la pasé constantemente con nutriólogos y fue que comencé a hacer más o menos ejercicio y justamente era por una cuestión del mandato. La década de los 30, de los 30 a los 40, puedo decir que fue como la época en que más satisfecha estuve con la historia de mi cuerpo, porque efectivamente fue una década donde como me la pasé constantemente controlando lo que comía, pero de verdad, o sea, yo creo que no tomé refresco en toda esa época. Creo que saqué todo, o sea, mucho tiempo no comí pan o muchas cosas que puse por este mandato de la delgadez. Pero también hace ejercicio, entonces eso fue una época que hice alpinismo, entonces pues eso me mantenía más o menos como con cierta condición física y aún así yo me sentía gorda y llegando a los 40 años, que empezó mi quinta década, o sea, la década en la que estoy ahorita, comencé incluso porque según yo tenía unos cuantos kilos de más y empecé a tomar incluso medicamentos para bajar de peso y dietas y de repente, poco. Algo físico pasó, hubo una situación de salud que me llevó a tener una delgadez extrema. En ese momento tenía yo una contradicción porque efectivamente, o sea, estaba más delgada que nunca. Jamás en mi vida había pesado menos de 60 kilos. Por una situación de salud, pues bueno, llegué a tener 54 kilos y de haber sido en promedio una talla 9, 11, pues llegué a ser una talla 7, ¿no? Extra small, o sea, muy, muy, muy delgada. ¿Qué ocurre? Que justamente para eso, para recuperar mi salud, pues yo necesitaba subir de peso. Y fue ahí donde renuncié a todos los estúpidos mandatos y solté. Coincidió con la pandemia y a partir de ahí pues tampoco tenía mucha actividad física, pero ¡pum! Mi cuerpo cambió. Y de repente, 30 kilos después, mi cuerpo es totalmente otro. Y además coincide también que pues ya estoy entrando en un proceso de menopausia, entonces cambian las hormonas, cambia el cuerpo. Y al final, hoy día me veo, es la primera vez que me reconozco, porque incluso estando delgadísima, yo tenía ahí un conflicto con mi corporalidad. Y hoy día, pues hay cosas que arreglar, por supuesto, como todos tenemos y por una cuestión de salud, pero no tiene que ver con la estética. Entonces, empecé a mirar mi cuerpo desde la quitarme la mirada de los otros. Tendemos a que, como hay muchos mandatos, tomamos en cuenta lo que nuestro entorno dice de nuestros cuerpos, habla de nuestros cuerpos, ¿no? Por una cuestión de convivencia con XY persona, alguna vez escuché, son personas adultas, en décadas de 60,
Pero la manera en que se expresaba desde una de la otra era que, ay, es que mi vieja tiene nalguitas de quinceañera. Y vi la mirada de orgullo de esta persona, que su pareja se refiriera a ella de esa manera, y la manera en que se van expresando. Y dije, wow, yo no quisiera que eso dijeran de mí, o sea, o que mi pareja valorara eso de mí. Que bueno, pues cada quien a lo mejor están muy cómodos con el mandato y lo cumplen, pero pues bueno, cuando veo a mi alrededor, hay mucha gente que está obsesionada con los cuerpos y los lleva a enfermedad y los lleva a enojo consigo mismos. Y ahí es cuando te volteas a ver, te regresas a ti, te miras a tu interior y empiezas a habitar tu cuerpo, te empiezas a reconocer, la visión de ti mismo se va a transformar. Incluso empiezas a disfrutar estar fuera de los mandatos. Porque entonces ya no tienes el límite. Siempre vamos a tener los mandatos, incluso jurídicos, ¿no? Sociales, digo, bueno, políticos, sociales, culturales, religiosos, pero cuando decides vivir tu cuerpo, habitar tu cuerpo, automáticamente algo cambia en ti. Algo cambia, que el entorno o el qué dirán o lo que está externo a ti te vale madres. Para concluir esto, me gustaría hacer una cita de Michel de Certeau, que va así, en resumen: el cuerpo es lo otro que hace hablar, pero a quien no podemos hacer hablar. Debemos regresar a ese cuerpo, nación, pueblo, entorno, cuyo camino dejó los vestigios con los cuales el historiador fabrica una metáfora de lo ausente. Regresemos a nuestros cuerpos. Los veo la próxima semana. Por favor, no olviden darnos like, poner, bueno, la campanita para que nos sigan, compartirlo y déjenos sus comentarios, por favor. Esto fue Divagando con Fer. Les voy a dejar algunas fuentes en la descripción. Y gracias, Balam. Gracias, Radio Basamento. Hasta la próxima semana.